Enciendan el aire acondicionado y los ventiladores, porque Discovery en la escuela está por explorar el impacto del calentamiento global en biomas, climas extremos. Descubriremos cómo el aumento de los gases de invernadero causado por la actividad humana ha comenzado a transformar los patrones del clima y del agua en la Tierra. Y veremos cómo estos cambios amenazan el Ártico y todo el resto del planeta. Estudiaremos nuestro clima en apuros a continuación. Presten atención a las preguntas, actividades y recursos al final de cada segmento. Mientras ven la primera mitad del programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿Qué pueden decirnos las capas de hielo ártico sobre nuestros cambios atmosféricos? ¿Cómo puede la actividad humana afectar el clima? Durante miles de años, la gente casi no produjo impacto sobre el clima. Pero a medida que los países industrializados hicieron avances en producción, transportes e industria, hemos creado un producto derivado capaz de alterar el clima, el calentamiento global. Buen día a todos. Afuera una densa neblina, 31 grados, vientos del sudeste a 21 kilómetros por hora y el barómetro a 29.70 desciende lentamente. La ola de calor se instaló sobre Francia y destruyó los récords de temperatura, con el mercurio alcanzando los 41 grados centígrados ayer en París. El último informe de los directores de las funerarias indica que hubo más de 10.000 muertes en Francia. El huracán Jorge amenaza el estado de la Florida. El gobierno previene a la población. Se espera que el huracán tropical que avanzó por la costa del Atlántico en los últimos 2 días azote esta tarde el área Se de Grand restauró Bas, la en los electricidad en la isla de Montreal y su costa sur durante el fin de semana, y la vida está volviendo a la normalidad tras la lluvia helada que cayó hace Una gran 2 tormenta semanas. azotó el centro y este de Estados Unidos, paralizando la capital de la nación. La ciudad quedó enterrada bajo más de 30 centímetros de nieve. La tormenta llega el día antes de la apertura de una conferencia internacional sobre la reducción de los gases de invernadero. En la opinión de la mayoría de los científicos, el rápido incremento en la emisión de gases es en parte la causa de los cambios climáticos que estamos viendo en todo el planeta. El efecto invernadero natural causado por vapor de agua, dióxido de carbono y metano es sumamente benéfico. Si no tuviéramos esos gases de invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 grados bajo cero. Sería imposible vivir aquí. Debido a estos compuestos totalmente naturales, la temperatura media es de 15 grados, lo cual ha facilitado el desarrollo de nuestra civilización. Pero lo que nos preocupa es el efecto invernadero aumentado, que surge de la actividad humana. Las lluvias torrenciales ocasionaron derrumbes e inundaciones que provocaron la muerte de casi 50.000 personas la semana pasada en Venezuela. En una sola semana cayeron 251 litros de agua por metro cuadrado. Los cambios climáticos ocurren de por sí desde que se formó la Tierra. A menudo vemos a los llamados escépticos alegar que los cambios climáticos han estado siempre presentes. Es cierto. El clima siempre cambió. La pregunta clave no es si el clima cambiará en el futuro. Claro que lo hará. Sino, ¿qué estamos haciendo para que el clima cambie? Entendemos bastante bien cómo funcionan los ciclos glaciares e interglaciares, por ejemplo. Pero eso es totalmente irrelevante con respecto a la pregunta de si nuestro aumento de los gases de invernadero provocará cambios futuros en el clima. En estos primeros días del siglo XXI, los desórdenes climáticos se perciben en todas partes. Y los científicos coinciden en que el calentamiento global es una realidad. Es más evidente en las regiones llamadas en riesgo como el Ártico canadiense, donde los efectos ya pueden verse.
En Sismarsh, Alaska, la última tormenta ganó más de 5 metros de costa. El alcalde pidió ayuda a las autoridades estatales para acelerar el proceso de mudar la aldea. Hay 3 puntos conflictivos clásicos donde se ve la variabilidad del clima. Uno es el Ártico Occidental, es decir, la parte del Ártico al norte de Alaska y Canadá, el área del Valle Mackenzie. El segundo es la península antártica, la punta de tierra que apunta hacia Sudamérica. Y el tercero es el Ártico siberiano. Allí los informes presentan un derretimiento sin precedentes del permafrost que indican un retroceso de la línea de la costa a un ritmo de 30 metros por año. Eso es suficiente para darle escalofríos a cualquier promotor inmobiliario. Y ciertamente es algo que tendrá un impacto en los residentes del norte. Al igual que los habitantes de muchas otras aldeas del norte, el pueblo de Sag Harbor en la isla Banks está sintiendo el impacto del derretimiento de hielos. El drenado de los lagos hacia el mar incluso podría privar a la comunidad de su fuente de agua potable. Cuando yo era pequeño, hacía mucho frío todo el tiempo. Al pasar los años, a mediados de los 70, empezamos a notar que de a poco se hacía más templado. Y para la década de los 90, tuvimos un verano muy cálido. Y hubo algunos derrumbes y cosas por el estilo. También hubo un lago que se vació y hay otro en este momento en proceso de drenarse casi completamente hacia el mar. Casi por completo. Y hallamos especies de aves que no habíamos visto antes por aquí. También hay salmón. Sí, una especie de salmón que vino hace algunos años. En estas regiones el efecto del cambio climático es visible. La frontera sur del Ártico está moviéndose hacia el norte. Los ecosistemas del sur, con nuevas plantas y especies de animales como peces, aves e insectos, migran al norte. Cuando yo era adolescente, se podía saber cómo estaría el tiempo con tal vez un día o dos de anticipación, pero ahora no se puede porque cambia muy rápidamente. Nuevamente el pronóstico anuncia mal clima en Londres. Las áreas de baja presión a ambos lados del Atlántico seguirán trayendo lluvias. Mañana por la tarde, un frente del oeste. Los pronósticos del clima a largo plazo son parte de una nueva ciencia sofisticada. Para entender mejor el clima del mañana, los climatólogos diseñan complejos modelos matemáticos. Para nosotros, lo que define el clima en la vida diaria es la temperatura, las precipitaciones y el viento. Así que, para empezar, ese es el objetivo de un modelo climático. Para poder simular el movimiento del aire, tenemos que separarlo en muchos paralelepípedos, así que disponemos una grilla sobre el planeta. Luego dividimos la atmósfera en capas verticales. Eso nos da un paralelepípedo dentro del cual se aplican las leyes de mecánica de fluidos. Si pudieras entrar en el clima que simulamos, sentirías un clima que no es exactamente igual al que hay afuera, pero se acerca bastante. No sería un mundo totalmente ajeno a ti. Así que realmente tratamos de captar la variabilidad a corto plazo de todo el sistema. Para asegurarnos de que el modelo sea confiable, se simulan las variaciones anuales de temperatura de rojo a violeta y se monitorea la distribución geográfica de las temperaturas a lo largo de las estaciones. Cuando la simulación se compara con las mediciones reales, el modelo imita la realidad con precisión. Cuando piensas en el Ártico y el clima, es importante recordar que el Ártico es parte de un sistema climático mayor, del que no puede separarse.
Y también podemos pensar en el sistema climático en términos de la tarea que realiza, que consiste en tomar el exceso de calor que sale de las regiones ecuatoriales y subtropicales y llevarlo hacia los polos, desde donde puede disolverse en el espacio. Y los medios de transporte de ese calor son la atmósfera y el océano. La mitad del trabajo lo hace la atmósfera y la otra mitad las corrientes marinas. El clima polar es único. Es aquí donde ocurren las mayores variaciones de temperatura. Este fenómeno está muy ligado al ciclo del sol, en el que las largas noches de invierno dan lugar al sol de medianoche en verano. En verano hay una explosión de vida. Los ejemplares naturales de esta área están adaptados a un largo período de hielo invernal y un breve período de aguas abiertas. El hielo cubre 14 millones de kilómetros cuadrados en invierno y se reduce a la mitad en verano. Sin embargo, crece la evidencia de que la capa de hielo se está haciendo cada vez más pequeña. Se calcula que perdió el 40% de su volumen en los últimos 40 años. La inundación de la región de Saguenay en Quebec fue el resultado de un exceso de lluvias entre el 17 y 27 de julio. Más de 2.000 milímetros de lluvia cayeron durante ese periodo, el doble del promedio para la región. Los servicios eléctricos y de telefonía quedaron fuera de uso y cientos de casas fueron barridas por el agua. Las autoridades anunciaron hoy que unas 16.000 personas fueron evacuadas. Cuando ves toda la evidencia, es claro que hay un sustancial calentamiento de los hielos y se puede ver el calentamiento que ha habido. Creo que es indiscutible. Las capas de hielo son archivos de las atmósferas y temperaturas pasadas. Si uno perfora el hielo, atraviesa la nieve limpia y luego llega a la superficie del verano pasado. Manualmente podrías bajar unos 20 metros. Esto probablemente sea nieve que cayó el año pasado. Podemos llevarlo al laboratorio, cortarlo con cuidado, derretirlo y analizarlo. Hacia el norte, la nieve más sucia es la de primavera. Y luego se limpia un poco en el verano y vuelve a ensuciarse en invierno hasta quedar muy sucia en primavera. Por eso estas secuencias son como anillos de un árbol. En el Ártico canadiense,
Si perforas hasta el lecho en una capa de hielo, llegas al hielo de la época glacial. Todavía hay hielo de la última glaciación ahí. Así que tenemos un registro bastante bueno de los últimos 11.000 años hasta el presente. Y sorprendentemente, verás que una vez finalizada la era de hielo, todo se fue calentando rápidamente. De hecho, más que en la actualidad. Y luego, siguió enfriándose hasta hace unos 150 años. Entonces hubo una especie de breve calentamiento, seguido de una pequeña meseta sin mucho calor. Y ahora, desde el año 1985, el calentamiento está definitivamente instalado. La última etapa muestra que el dióxido de carbono es responsable en un 50%. Entonces, ¿de dónde vino ese dióxido de carbono? De combustibles fósiles, obviamente. En los países industrializados, las emisiones de dióxido de carbono asociadas a combustibles fósiles provienen de tres fuentes en igual proporción: la producción industrial, los vehículos de motor y el consumo doméstico. Este gráfico representa el aumento del dióxido de carbono desde fines del siglo XIX hasta terminar el siglo XXI. En los años 1880, el contenido era de 300 partes por millón. Empezó a aumentar a mediados del siglo XX debido a la actividad humana. En la actualidad, las emisiones de dióxido de carbono representan 7.000 millones de toneladas por año. Según este escenario, para fines del siglo XXI tendremos 25.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Obviamente eso es en el peor de los casos y esperamos que no llegue a ser así porque no tiene sentido con respecto al problema que enfrentamos. Hay que entender que cada año la biosfera continental y la oceánica absorben entre 2 y 3.000 millones de toneladas de carbono. Así que, a fin de estabilizar el efecto invernadero, las fuentes deben equiparar los sumideros. Esto muestra que hay un factor de 10 entre lo que se emite y lo que debería emitirse para estabilizar los niveles de efecto invernadero. Algunas emisiones de dióxido de carbono son atrapadas y almacenadas por bosques y océanos, que por ese motivo se consideran sumideros de carbono. El mar de Beaufort, cubierto de hielo parte del año, limita con la plataforma continental y el bloque de hielo polar. Recibe grandes cantidades de agua dulce del delta Mackenzie. Aquí el estudio de las fluctuaciones de dióxido de carbono es de interés particular para los científicos. El proyecto científico CASES estudia el intercambio en la plataforma continental del Ártico canadiense. Ahora estamos en el área de la plataforma continental Mackenzie, del mar de Beaufort. Nos interesa entender mejor el impacto de nuestro clima y más que nada la variabilidad del hielo marino y la alteración en el intercambio de carbono desde la plataforma continental hasta la cuenca profunda, y también los procesos biológicos que son omnipresentes en este sistema tan complejo. Lo original del proyecto CASES es que no es un estudio monoespecífico, es un multidisciplinario. Involucra a más de 10 países. Y desde virus hasta ballenas, el equipo supervisa cada eslabón del ecosistema. Tenemos biólogos, bioquímicos, oceanógrafos físicos. Es un programa muy completo que trata de establecer la base de estos procesos. La primera etapa de este estudio consiste en medir los intercambios atmosféricos, lo que entra en el aire y la dinámica de los gases que circulan por allí. Cualquier alteración en el intercambio atmosférico puede tener un impacto significativo en los ciclos naturales del ecosistema en el Ártico. Una razón por la que el Ártico es particularmente delicado es que un pequeño cambio en la temperatura puede producir un enorme cambio en las condiciones, especialmente cerca del punto de congelación del agua de mar. Si las temperaturas árticas descienden un poco, significa que habrá más hielo. Este refleja más luz solar, haciendo la superficie más fresca, por lo que ahí hay un intercambio positivo. Del mismo modo, si el Ártico se calienta un poco, no durante todo el año, sino en primavera o en otoño, cuando el hielo está formándose o derritiéndose, este se derretirá antes
o se formará más tarde. Pero ante la ausencia de hielo, el mar absorbe mucha más radiación solar. Y esa radiación solar calienta el océano. Sí, una vez que el proceso comienza, se profundizará. Lo que ocurre en la cuenca ártica de Canadá Central es que el hielo se forma en otoño. Al bajar las temperaturas, el mar se congela a 1 o 2 grados bajo cero. Y cuando empieza a formarse el hielo, aísla el mar de la atmósfera. Esta es su función más significativa. Frena el movimiento de energía desde el mar hacia la atmósfera. En cuanto ese manto de hielo esté sólido, el aire se enfriará considerablemente. Ese hielo del primer año, si no se derrite completamente al fin de la temporada, permanecerá durante el periodo de deshielo en verano y se convertirá en lo que llamamos hielo marino de varios años. Al sobrevivir esos veranos, se hace más y más grueso. Así el hielo queda atrapado en un remolino que circula con el tiempo y sigue su ciclo alrededor del Ártico. Finalmente, ese hielo será eliminado por el estrecho de Fram hacia el Atlántico Norte y allí se derretirá. El Ártico tiene un sistema distintivo de corrientes, un sistema cardiovascular. Las masas de agua del Atlántico y el Pacífico siguen rutas complejas por las cuencas antes de emerger en el Atlántico junto a la costa del Labrador y la costa este de Groenlandia. Allí se encuentran con aguas saladas cálidas llevadas por la corriente del Golfo, que es parte del gran sistema de corrientes oceánicas que envuelve al planeta. En esta región, grandes masas de agua de diferentes densidades chocan continuamente, empujando las aguas frías hacia el lecho del mar y poniendo en marcha corrientes de convección. Esto contribuye al control climático. Al avanzar hacia el norte, la corriente del Golfo dispersa parte de su calor en el hemisferio norte. Sin esto, Europa Occidental tendría un clima siberiano. Pero si la temperatura y cantidad de agua dulce del océano Ártico cambiaran, este ciclo crucial se interrumpiría. Una corriente más lenta pronosticaría una variación climática enorme. Es imposible presentar cuadros claros y simples sobre cómo responderá la Tierra ante estos cambios de patrón. Sin embargo, cuando construimos nuestra sociedad y montamos nuestra agricultura y economía, esperando que estas cosas no cambien, estamos cometiendo un error. Je suis heureux de vous accueillir à Idriss. Oui, d'autant plus que pour moi, c'est la première fois que je viens ici. En fait, Para tratar de entender cómo responderá el planeta, los científicos están usando modelos climáticos que requerirán una cifra astronómica de operaciones matemáticas para integrar variables cada vez más numerosas. Incluso las supercomputadoras tienen que trabajar casi un año para simular un siglo de cambios climáticos. Estas tres máquinas son supercomputadoras vectoriales. Producen cerca de 300.000 millones de instrucciones u operaciones por segundo y funcionan las 24 horas de los 365 días del año. La distribución prevista de los cambios climáticos para 2050 muestra que las regiones polares serán afectadas en mucho mayor grado que las regiones tropicales.
Los modelos predicen que el hielo marino podría estar ausente por temporadas ya desde el año 2050, lo que significa que no habría manto de hielo en el verano. Eso tiene efectos trascendentales, porque significaría que el clima del hemisferio norte cambiaría debido a que la atmósfera recibiría mucha energía del mar durante todo el año. También alteraría el océano porque estaría recibiendo una cantidad anormal de radiación solar. Las consecuencias serían muy significativas y nadie está seguro de qué ocurriría en ese posible escenario. Esa es justamente una de las principales razones por las que ponemos tanto esfuerzo y énfasis en hacer un trabajo de investigación detallado en el hielo marino. Necesitamos entender eso ahora para poder hacer predicciones razonables sobre lo que nos depara el futuro. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿Qué pueden decirnos las capas de hielo ártico sobre nuestros cambios atmosféricos? ¿Cómo puede la actividad humana afectar el clima? Ahora intenten esto. Hagan una lista de algunas condiciones climáticas severas que empeorarían con el calentamiento global. Si quieren aprender más sobre los efectos del calentamiento global, investiguen las siguientes páginas web. Mientras ven la segunda mitad de este programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿De qué modo amenaza el derretimiento prematuro de los hielos a algunas especies árticas? ¿De qué manera afectaría el derretimiento de los bloques de hielo polar la vida en el Ártico y demás lugares? Uno de los objetivos de la investigación que se realiza en el Ártico es ofrecer a la gente evidencia contundente de cómo la emisión de gases de invernadero amenaza a todo el planeta antes de que sea tarde. En el Ártico todo está vinculado a un ciclo de luz muy particular. Los organismos marinos se adaptaron a un verano muy corto pero extremadamente productivo. Debido a que la cadena alimenticia contiene pocos eslabones, la energía se transfiere a la cima de la cadena muy eficientemente. Desde las diatomeas a los copépodos. De los peces pequeños como el bacalao ártico, a las focas y por último, al oso polar. Los osos polares solo se alimentan cuando hay hielo. En el verano se alimentan hasta cierto punto, pero solo en forma suplementaria. Para alimentarse adecuadamente y ganar peso para sobrevivir todo el año, necesitan una plataforma de hielo, ya que su alimento principal es la foca anillada. Y sin hielo no pueden cazar focas. Tienen que cazar las focas en el hielo cuando éstas salen a respirar. El hielo es esencial para ellos en ese sentido. La de aquí y la de Bahía de James, en el sur, son las poblaciones de osos polares más australes del mundo. Y se podría decir que ellos hallaron un equilibrio muy frágil.
En el verano los osos no comen. Cuando salen del hielo sólido en julio, a menos que encuentren alguna ballena azul muerta o un caribú muerto, no comen activamente salvo que encuentren alguna carroña. Dependen totalmente de sus reservas de grasa para sobrevivir durante el verano. Así que si tienen un periodo más corto para acumular reservas de grasa durante el invierno, cuando hay bloques de hielo, obviamente eso afectará su habilidad para sobrevivir en el verano. En años recientes se observó que el hielo empezaba a formarse más tarde de lo tradicional. Unas 2 semanas más tarde en promedio en los últimos años. Al mismo tiempo, el hielo está abandonando la bahía y se observó que el congelamiento ocurre antes, unas 2 semanas. El problema es que esto afecta mayormente a la aparición de las hembras con sus crías, porque los osos que van a la bahía a alimentarse en noviembre pueden comer desde entonces hasta julio. Tener 2 semanas menos de alimentación no es bueno, pero es un poco más manejable. Sin embargo, la hembra que aparece con su cría en marzo o abril tiene solo 4 meses o menos para alimentarse. Así que restar 2 semanas y que el hielo se vaya de la bahía 2 semanas antes es reducir su periodo de alimentación en aproximadamente un 15%. Esto es muy significativo y si continúa en el futuro, como es posible, podría dejar a estos animales sin un adecuado periodo de alimentación para pasar la época de verano en que no comen. Si los modelos son precisos y el bloque de hielo desaparece cerca del año 2050, es muy probable que una cantidad de especies de organismos marinos, incluyendo mamíferos que dependen del hielo, desaparezcan también. ¿Qué pasaría con las formas de vida submarinas como las algas que evolucionaron para vivir bajo el hielo? Sabemos muy poco sobre el actual ecosistema marino del Ártico. Cómo evolucionó y cómo la variabilidad del entorno físico afectará su biodiversidad. Esto hace que sea difícil predecir qué pasará si el manto de hielo desaparece. En este ecosistema marino multicapas, los científicos analizan la variante bioquímica de la columna de agua a diferentes profundidades. La investigación básica en los virus y bacterias apenas comienza. Nuestro primer paso es tomar muestras de diferentes capas dentro del mar. Básicamente lo que tratamos de hacer es entender la estructura y funcionamiento de este ecosistema. Cómo funciona y cómo cambiará en el futuro. Cómo cambió en el pasado en respuesta a las variaciones climáticas. La ausencia de un bloque de hielo cambia todo en términos de la estructura de este entorno y la naturaleza de los hábitats para las formas de vida allí. Habrá un cambio en las especies, sin lugar a dudas. Habrá perdedores y ganadores en ese cambio. Ya estamos viendo en el sector norte del Ártico la pérdida de ecosistemas enteros. Hay sistemas basados en el hielo que están desapareciendo. Antiguos sistemas de hielo que datan de varios miles de años que colapsaron en un 50, 60 o 70%. Hay ciertos tipos de ecosistemas que ya no formarán parte del entorno ártico. Estos a su vez serán reemplazados por otro tipo de organismos, otras formas de vida. La investigación actual está haciendo lo posible para desarrollar mejores modelos climáticos que puedan predecir los verdaderos ganadores y perdedores del cambio que se avecina.
El ecosistema está sincronizado con los tiempos del hielo, del rompimiento, del congelamiento, del volumen. Todas estas cosas sufrirán un impacto y un cambio. Y mirando los modelos, tendencias y observaciones, tenemos una idea de lo que es posible. Se los llevamos a los gobernantes y les decimos, esta es nuestra visión de los futuros posibles. ¿Qué van a hacer al respecto? El estado de emergencia seguía en vigencia en Praga hoy, después de la peor inundación del siglo. Se erigieron barreras temporarias. Estamos en una crisis energética y por eso decidí no imponer topes obligatorios de CO2. Trabajaremos con nuestros aliados para reducir los gases de invernadero, pero no aceptaré un plan que dañe nuestra economía y afecte a los trabajadores norteamericanos. Y esto muestra la proyección del cambio en la temperatura superficial, año a año, aumentando de a un año por vez. Y el reloj seguirá avanzando hasta llegar al año 2100. Verán que gradualmente toda la superficie de la Tierra se va calentando. Los colores rojos indican temperaturas más altas. Los modelos predicen cambios en la temperatura que semejan lo que experimentó la Tierra durante el fin de la última glaciación. En este escenario, la temperatura media del planeta aumentaría unos 3,5 grados, distribuidos en forma despareja. El mayor calentamiento ocurriría en los continentes donde vivimos. Por ejemplo, en Europa, 4 a 6 grados. Moscú tendría la temperatura de París y París la temperatura de Argel. Estos son realmente cambios climáticos mayores que tendrán consecuencias en nuestras regiones también. Creemos que la primera consecuencia visible es que la mitad de los glaciares alpinos desaparecerá. Los glaciares, donde quiera que estén, tienen una especie de balance bancario. La nieve cae sobre ellos y, por supuesto, cae de arriba hacia abajo en el invierno. Y luego, cuando llega el verano, la nieve de la cima se mantiene y la de más abajo se derrite. A lo largo de cierto periodo, si se derrite más de lo que se acumula, el balance da negativo. Y en el Ártico canadiense, sin duda, en los últimos 25 años, los glaciares van dando un resultado cada vez más negativo. Pero lo que ocurre a escala global es que los glaciares se derriten. Casi todos los glaciares de la región ártica están derritiéndose. Y esa agua queda liberada y va hacia los océanos. Esta es una de las cosas que complican la erosión de las costas, porque si el nivel del mar sube, es porque los glaciares se derriten, no porque el hielo marino se derrita. Pero también a medida que se calienta el planeta, aumentan los niveles del mar por simple expansión. Se calienta el agua y se expande aún más. Si combinas esos elementos con menos hielo marino en una región, verás lo que sucede aquí, en el área de la plataforma continental Mackenzie. El otro problema con la erosión de la costa es que como hay menos hielo marino en esta área, cuando el viento sopla, las olas son más grandes y llegan más adentro en la costa. Al tener más energía, pueden erosionar la masa de tierra más eficientemente. Así que la erosión de la costa tiene mucho impacto en las comunidades locales, y la situación aquí en Tutoyaktuk es particularmente problemática para esta comunidad. Tienen dificultades para mantener el terreno de sus viviendas, así como también la infraestructura para las aguas residuales, la electricidad y esas cosas. El mar tiene una inercia increíble, lo que significa que como la expansión térmica afecta a todo el océano, continuará inexorablemente. Si son 50 centímetros al fin del siglo, seguirán siendo 50 centímetros al fin del próximo siglo. Pero si el mar se calienta unos 5 grados alrededor de Groenlandia, tememos que la placa de hielo de Groenlandia se derrita parcialmente.
y la desaparición de la mitad de la placa de hielo provocaría un aumento de 3 metros del nivel del mar. Entre eso y la expansión térmica, el nivel del mar podría crecer unos 5 o 6 metros. No en el siglo XXI, pero tal vez en el 23 o 24. Si llegamos al fin del siglo XXI y seguimos en esa posición, será casi inexorable. Creo que no tenemos derecho a hacer algo así. Al proyectar el clima para dentro de 20 años, por ejemplo, resulta que esas proyecciones no son muy sensibles al escenario que usaremos para las emisiones de gases de invernadero en los próximos 20 años, ya que gran parte del calentamiento que ocurrirá en los próximos 20 años será el resultado de las emisiones pasadas de los gases de invernadero. Eso es algo que los climatólogos llaman calentamiento comprometido. Ya hemos hecho un compromiso al calentamiento futuro al cambiar la composición de la atmósfera. El sistema climático actualmente no está en equilibrio con ese cambio de composición en la atmósfera. Así que aun si no cambiamos la composición atmosférica del gas invernadero, si logramos estabilizar la composición de la atmósfera, el clima seguirá tratando de ponerse en equilibrio con esas condiciones cambiadas. La idea de que el Ártico es parte de un sistema climático global tiene que estar siempre presente. Eso significa que si uno lo fuerza, podría responder. Puede reaccionar a lo que uno hace. Se han postulado 3 ideas de cómo podría responder el Ártico. Una es paralizando o modificando la cinta transportadora marina. Otra es cambiando el albedo del hielo marino. Y a la tercera, no le prestaron mucha atención, pero podría ser potencialmente muy seria. Es la liberación de dióxido de carbono y metano, que también es un gas de invernadero, desde el permafrost y desde la capa de hidratos de metano, que está enterrada en lo profundo del suelo ártico. Esta es una parte diferente del ciclo de carbono que estudian los biólogos oceanógrafos. Ellos se fijan en el ciclo rápido del carbono, lo que crece este año, lo que se recicla en la cadena alimentaria. Ahora hablamos de productos del carbono que han estado almacenados en el planeta durante millones de años, que podrían ser liberados catastróficamente en una gran emisión repentina hacia la atmósfera, potenciando las consecuencias del calentamiento por los gases de invernadero. Hay muchas proyecciones, y se están haciendo más, que sugieren que en un clima más cálido que el de hoy en día, podríamos esperar precipitaciones extremas con mayor frecuencia, o sea, una variación en la llamada distribución de las precipitaciones a tal punto que habrá más eventos extremos. Los incendios forestales recrudecen. Europa del Norte fue castigada con lluvias torrenciales. En varias ciudades, las fuertes lluvias y los violentos vientos de los últimos días paralizaron los Digamos, trabajos y la un clima más variable, más extremo. Eso se ve más claramente en las pólizas de seguros. El verdadero problema no es el clima promedio, aunque ese también es un problema, sino la variabilidad. Tenemos una mayor variabilidad. Por el momento no tenemos pruebas, pero el riesgo de un clima más cálido sería más tormentas, más tornados, más efectos adversos en la infraestructura y en nuestra vida cotidiana. Los modelos de cambio climático ayudan a ver nuestro hogar, el planeta Tierra, de nuevas maneras. Ahora nos damos cuenta de que el equilibrio natural está cambiando.
Y está claro que nosotros estamos jugando un papel importante en los cambios que presenciamos hoy y pronosticamos para mañana. La pregunta es, ¿cómo podemos sobrevivir a estos cambios? Y lo que hay que hacer si queremos reducir las emisiones es llegar a niveles significativamente más bajos que los de 1990, más del 50% globalmente, incluyendo China, India, etc. Y debe ser rápido. Luego estabilizaremos los niveles de gases de invernadero a 4 veces el preindustrial, un nivel nunca visto desde que los dinosaurios habitaban la Tierra. Tengo un reloj en mi escritorio que tiene un oso polar en el agua y me recuerda que el tiempo pasa. Tenemos que empezar a prepararnos. Tenemos que hacer algo para conservar lo que tenemos. Espero que mis nietos, al ver mi reloj en el escritorio, no digan, ¿qué es ese oso blanco que hay ahí? Para mirar con confianza el futuro, tenemos que actuar ahora. Se dice que en la ausencia de nueva información, las decisiones se basan en la presunción de que las cosas no van a cambiar. Las políticas continuarán como si viviéramos en un mundo helado. Y lo único que sí sabemos es que los cambios en el clima son reales y grandes. Existen desde que la Tierra es un planeta. Cada uno de nosotros tiene que usar todos sus talentos y esfuerzos para prepararse para el cambio inevitable. Desde Singapur hasta Manila, todos están usando máscaras anticontaminación, mientras que en Indonesia los incendios forestales siguen arrasando. En lo que se refiere al futuro del planeta, sigo creyendo que una de las cosas que no se enfatiza lo suficiente es el aumento de la población y, en consecuencia, el uso de tanta energía. Una vez que esto esté controlado, las cosas pueden mejorar, pero creo que será un camino realmente difícil que durará 50 o tal vez 100 años más. Dos incendios que cubren 750 kilómetros cuadrados estaban a 3 kilómetros de distancia y acercándose en el sudoeste de Oregón. 17,000 residentes más fueron advertidos de la evacuación con solo media hora de anticipación. El estado ya luchó contra más de una docena de incendios, todos provocados por un rayo que ya quemaron más de 1,400 kilómetros cuadrados del estado. Debemos mantenernos optimistas porque este es solo uno de los problemas que enfrenta nuestro planeta. Espero que tengamos éxito, pero debemos cambiar totalmente nuestra forma de pensar en términos de producción de energía, consumo de energía y transporte. Debemos asumir la responsabilidad. La única manera de enfrentarla es comenzar de inmediato con medidas concretas. Tal vez no sean particularmente efectivas al principio, pero la única manera, por ejemplo, de influir en los países en desarrollo es imponer restricciones sobre nosotros mismos. Las fábricas en el centro industrial del norte de Italia están intentando volver a la normalidad tras las inundaciones que devastaron la región. Pero son los granjeros del país quienes parecen haber sufrido más en este desastre. El cambio climático ciertamente es un problema global, pero que no ha sido creado por todos en el planeta. Es decir, el mundo industrializado es el que creó el problema, y el problema no tiene fronteras con relación a dónde se siente el impacto. Creo que los países centrales tienen la gran responsabilidad de asistir a los países en desarrollo, transfiriéndoles tecnologías limpias y asistiendo en sus métodos de adaptación a las consecuencias del cambio climático. Pero debemos mostrar liderazgo porque el problema fue causado por nosotros, y las soluciones también tendrán que ser dadas por nosotros. Creo que hay muchas personas que no se dan cuenta de que hay una gran conexión entre el problema del cambio climático y el de la seguridad mundial. Cuando tienes un problema creado en una parte que tiene consecuencias en otras, eso siembra semillas de malestar.
No ha caído ni una gota de lluvia en más de 5 semanas. La sequía que duró tanto tiempo ha privado a los ganaderos de gran parte del forraje y provocó una baja en la producción. Los granjeros observan el barómetro ansiosamente. Hoy estamos sufriendo un cambio climático que es extremadamente veloz según los estándares históricos. Y los científicos predicen una cascada de trastornos con efectos devastadores. El Ártico es como un puesto de avanzada que nos ayuda a reconocer de antemano la magnitud de lo que está ocurriendo. En la historia de la evolución, las especies siempre se adaptaron a las variaciones climáticas, migrando de una región a otra. Mañana, ¿a dónde irán las especies del Ártico? Doblado al español en Civisa Media. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿De qué modo amenaza el derretimiento prematuro de los hielos a algunas especies árticas? ¿De qué manera afectaría el derretimiento de los bloques de hielo polar la vida en el Ártico y demás lugares? Ahora intenten esto. Hagan una red alimenticia de las especies árticas mencionadas en este segmento. ¿Cómo afecta el clima a su equilibrio? Esperamos que hayan disfrutado. Si quieren aprender más, investiguen en las siguientes páginas web.